A ver, chicas, hoy día vamos a tocar un tema y medio. Vamos a tocar un tema que es el Simple Future, pero también vamos a tocar un poquito, digamos, una clase introductoria del primer condicional. No vamos a tocar ejercicios en el caso de condicionales porque todavía vamos a tener otra clase de eso, pero igual quiero que lo vean ya, porque esta clase también digamos que tiene correlación con el primer condicional. Ok, ya, vamos a empezar primero con el primer auxiliar, que va a ser will. Will es muy conocido porque lo escuchamos bastante en las canciones, ¿no? En las canciones de pop. Y bueno, primero vamos a ver la estructura de will, usando el auxiliar will en el tiempo de Simple Future, ¿ok? Primero, tenemos a los sujetos I, you, he, she, it, we, they. Para el caso de I, you, he, bueno, para todos los casos, mejor dicho, se usa el will, ¿ok? Estamos con will, con el auxiliar will. Y en el caso negativo, o sea, digamos will not, la contracción sería won't, ¿ok? Como pueden ver acá. El negativo sería will not, pero la forma corta, como dice acá, sería will not. O también pueden poner la contracción de will, que sería I, y not. ¿Okay? Luego vamos a ver los usos. Acá viene el segundo auxiliar, ¿no? Que es going to. Y en este caso te va a dar la diferencia cuándo se usa will y cuándo se usa going to, porque ambos son auxiliares del tiempo de futuro simple. ¿Okay? En el caso de will se usa más para estos dos casos, acciones voluntarias, y en el segundo caso para expresar una promesa. Todo obviamente en el futuro, ¿no? Primero tenemos los ejemplos del primer caso. Por favor, Raida, ¿puedes leer las tres primeras oraciones del primer caso? ¿Los ejemplos? Sí, sí. Ok. Will you help me move? They will clean their room. She wants to work with Paul. Ok, trata de hacerlo con más confianza, no... Sí estaba bien. Okay. Solo Okay. trata de leerlo fluido. Si se equivocan, es mejor que se equivoquen a que estén pausando porque esa pausa les da una entonación a las palabras. Y esa entonación es la que cambia el sentido de las palabras. Por eso traten de no pausar. ¿Okay? Porque al menos, si es que lo hacen todo juntito, así esté una palabra mal dicha, se puede entender por el contexto. Pero si lo dicen palabra por palabra con entonación, ahí es donde pierde el sentido. ¿Okay? Luego, a ver, su traducción sería de lo que ha leído Raida, ¿no? Todo en futuro. ¿Me ayudarás? En el segundo ejemplo, limpiarán. Y en el tercero, en el que es el negativo, no trabajará. Todo en futuro. ¿Ok? Ahí están los tres casos. Pregunta, afirmativo y negativo. Ahora, para el segundo caso, expresar una promesa. Los primeros, si se dieron cuenta, eran mayormente... Bueno, la primera que pregunta es como que viendo o asegurando una acción, ¿no? Si va a cumplir con una acción. La acción es voluntaria, ¿no? Mayormente se usan para
acciones, digamos, como pueden ver ahí, se puede decir como de limpieza, ¿no? O sea, del hogar. En español, no, en inglés sería chores, en español digo, no sé cómo se le traduce chores, como que quehaceres. Más se lo usa para los quehaceres, porque dices, yo voy a hacer esto, o yo voy a hacer lo otro. Digamos, yo voy a tender mi cama, ¿no? Son acciones voluntarias. Luego, para el segundo caso de la promesa, a ver, por favor, el ejemplo, ambos ejemplos, ¿puedes leerlo, Ruth? Sí. When I am present, I will lower taxes. He promised he will call when he arrives. Ya. Vamos a mejorar un poquito la pronunciación, ¿ya? Yo leo la primera oración y luego tú. Y luego de nuevo leo la segunda y tú de nuevo repites, ¿ok? Ok. A ver, empezamos. Vamos a partirlo en dos mejor. Hasta la coma, repites, luego lo demás y repites, ¿ok? A ver. Sí. When I am president, When I am president, I will lower taxes. I will lower taxes. Ajá. Ahora la segunda. He promises he promises he will call when he arrives. will call when he arrives. Ajá. Como si la E fuera muda, y en el caso de taxes es como si lo estuvieras leyendo en español. No es Okay. es A. Ya, muy bien. Okay. Gracias. Luego, sí, luego la traducción sería, como es promesa, ya la acción es un poquito más, tiene más peso, no es como la primera que es voluntaria. Es como que hay una probabilidad que lo haga, ¿no? Pero es mayormente de cosas simples, cosas de la vida diaria, como te digo, de los quehaceres. Pero en el caso del segundo caso, en el ejemplo del segundo caso, es más referido a acciones de más peso, no tanto como la acción de hacer tus quehaceres, sino una acción más, más prometedora, pero que también tiene la posibilidad de cumplirse o no, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso del presidente, su propuesta es bajar los impuestos, pero no significa que lo va a cumplir, ¿no? Es una propuesta, ¿no? Y es, digamos que es una acción de un futuro prometedor. En el segundo ejemplo, okay. En el segundo ejemplo es más de una promesa, digamos, de una persona a otra. En el segundo ejemplo, como les decía, es más de una persona a otra, o sea, conocido, ¿no? Casuales, así. Son promesas más casuales. A ver, ¿hay alguna pregunta con el uso de will? Ahora vamos a ver el caso de going to. A ver, es otro auxiliar para el mismo tiempo, ¿ok? Digamos que tienen el mismo significado, pero se usan en diferentes casos del will, ¿no? Ambos indican futuro. A ver, seguro han escuchado bastante el going to porque como el verbo go es muy común, ¿no? Y el present continuous también es común, entonces por eso usan el going to o el present simple también. A ver, primero vamos a ver la estructura. Acá están los tres casos, afirmativos, negativos y preguntas, ¿ok?
En el caso disculpe, en el caso de afirmativo, primero es el sujeto, luego el auxiliar, luego el going to, que es el auxiliar en este caso del tiempo, y luego el verbo en infinitivo. ¿Okay? Ahí tenemos los ejemplos de afirmativos. Primero el sujeto, I, luego el verbo auxiliar to be, am en este caso, luego el auxiliar del tiempo que es going to, y por último el verbo en infinitivo call, ¿okay? Y luego el complemento. En este caso es como el caso de Will de promesa, ¿no? Que decía, te prometía que iba a llamar cuando él llegara, pero esto ya es una acción más planificada, no es como que puede ser o puede no ser. Este es más, es un plan ya. Yo voy a llamarte esta noche. No, es un plan, no es como el otro que es una posibilidad. Esto es más ya una acción más asegurada, ¿no? Más determinada. Luego, el otro ejemplo, she. She es sujeto, el verbo to be de she es is. Luego, going to y luego el verbo en infinitivo arrive. Luego, por último, tenemos el ejemplo de they are. Ahí tenemos ya los tres verbos to be, am, is, are. Y luego lo demás, ¿no? Going to, el verbo be en infinitivo. Y por último, el complemento. Luego tenemos el caso de las oraciones negativas. Primero, la estructura es sujeto, el verbo auxiliar, el to be, luego el not, luego el going to y por último el verbo en infinitivo. También es parecido, o sea, es el mismo ejemplo prácticamente, solo que le ha puesto el not, ¿no? Y pueden usar las contracciones también ahí, ¿no? She isn't, they aren't. En I'm not, o sea, en I am not, no se contrae am not, sino se contrae el I am, como I'm, ¿ok? También pueden hacer she's not, o they're not, ¿ok? En el caso de las contracciones. Pueden o bien contraer aquí el she is, o el is not. En el caso de I am, no, solo el I am se puede contraer, ¿ok? Luego, por último, tenemos el caso de las preguntas. Primero, la estructura es primero el verbo to be y el sujeto. Ya sabemos que en cualquier tipo de pregunta, las posiciones del sujeto y del auxiliar del tiempo cambian, ¿no? De lugar. Digamos, en la oración afirmativa, para hacer la pregunta, solo cambian de lugar para las preguntas. ¿Okay? Luego lo demás ya es el auxiliar del tiempo, ¿no? Going to, otros auxiliares que tuvimos, en este caso, going to y el verbo to be, ambos son auxiliares de ese tiempo. ¿Ok? No es como, por ejemplo, en el caso de past perfect o present continuous que vimos último, past continuous creo, que teníamos, ¿cómo se le dice? Solo un auxiliar, ¿no? El had o el have, o en el present simple el is y el are. En este caso tenemos dos auxiliares, el auxiliar de verbo to be y el auxiliar del tiempo, que es going to. ¿Ok? No se vayan a olvidar de que primero en la pregunta va el auxiliar to be. Y luego, después del sujeto, va el auxiliar going to. ¿Ok? Lo único que va a cambiar, dependiendo del sujeto, es el verbo to be. ¿Ok? Lo demás es igual que los anteriores ejemplos. Y acá hay una nota. Dice, para acciones o eventos inminentes, podemos decir about to, en su significado a punto de, y la estructura es la misma de going to.
A ver, esto mayormente se usa en los condicionales. Y esto vamos a verlo. Por eso también toqué este tema antes de los condicionales. Porque iba a tocar de frente los condicionales, pero iban a ser un poco perdidos. Así que disculpen, el about to es más para acciones cortantes. Cuando estás haciendo una acción, cortas esa acción, ¿no? Con una segunda acción. Vamos a llamarle 1. 1 está sucediendo y 2 lo interrumpe, ¿no? Por eso son condicionales. Para eso se usa. O también puede ser para reporte de speech, ¿no? Para los condicionales. Para los tiempos, diferentes tiempos, ¿no? Acá hay 2 ejemplos. I'm about to leave. El segundo, the concert is about to begin. En el caso de leave, no es un irse de que siempre te vas, no. Es una acción que, digamos, ha sucedido sin previo aviso. Digamos que fuiste a una fiesta, estaba aburrida y dije, ay no, I'm about to leave. Es más como que quiero salir de aquí, ¿no? Un ejemplo. El estoy a punto de irme no es como algo rutinario. Es una acción imprevista. Luego, en el segundo ejemplo, the concert is about to begin. Eso mayormente, esa oración se usa para reportes. O sea, cuando estás, digamos, en un concierto y tu amiga no llega para el concierto, o para el estreno de una película, estás en el cine y tu amiga no llega. Entonces la llamas y le dices, the concert is about to begin. ¿No? The movie is about to begin. Esa acción que reportas, esa es la que está sucediendo en ese momento, pero no es como que, sí, como alguna rutina de decir, sí, el concierto empieza a las 9. Es diferente, ¿no? A decir como el present simple, a decir is about to. Porque el about to también pertenece a acciones de futuro simple, ¿ok? Pero se usa para acciones inminentes o también sin previo aviso. ¿Hay alguna pregunta de este auxiliar? Ahora vamos con el primer condicional. A ver, yo les toqué el futuro simple porque sencillamente la estructura del primer condicional usa 2 tiempos. Un tiempo que ya hemos visto que es el presente simple y otro tiempo que es el futuro simple, que les he hablado ahorita hace un momento del will y going to. Son ambos tiempos se usan para el primer condicional. Ok, y luego el uso. Primero vamos a ver la estructura, disculpen, no hablo mucho de la estructura. La estructura es, primero, el if. El if es como si quisieran decir sí. No es como, o sea, no lo traduzcan como yes, significa sí. No, este if significa sí, pero de cuestión, o sea, es cuestionando una acción. ¿Ok? Cuestionando una acción con otra acción. Si pasara esto, algo así. ¿Ok? Luego del if viene el simple present y luego una coma. La coma es importante y luego el futuro simple, ¿no? Hay una cuestión aquí, que la estructura no siempre va a ser la misma. De repente te van a venir ejercicios usando primero el futuro simple y luego el simple present. Para esos casos, primero se usa el futuro simple, luego ya no se usa una coma. Solo es futuro simple y de frente va al if. ¿Okay? No es que se elimine el if. El if y el simple present tienen una unión inseparable en
en el primer condicional. No se pueden separar. ¿Ok? Pueden cambiar de posición, adelante, atrás, al medio. Bueno, no hay medio. Adelante, atrás, pero siempre están juntos. ¿Ok? Pero si ven primero que hay un if al inicio de la oración, significa que va a haber una coma. Si no ven al if al inicio de una oración, significa que no va a haber coma. ¿Ok, chicos? Es muy importante eso de la coma. Porque yo he visto que bastantes personas no le dan importancia, pero son signos de puntuación que no le dan sentido a la oración. ¿Ok? El primer condicional se refiere a situaciones que consideramos muy probables, disculpen. Tenemos que tener en cuenta que hay, digamos, cuatro condicionales. Entonces, algo básico que tenemos que tener aquí es diferenciar los cuatro condicionales, ¿no? Para qué situación sirve este condicional y para qué el otro, ¿no? Aparte de que sus estructuras son diferentes, ¿no? También para qué situaciones se usan. Acá tenemos unos ejemplos y luego vamos a ir con los ejercicios. Primero vamos a leer esto y luego esto, ¿ok? El uso, bueno, para hablar de posibilidades en el presente o en el futuro. Porque recuerden que también existe el present continuous, ¿no? Que ahí también se usa el going to, que es el future simple, ¿no? Por eso ambos es prácticamente lo mismo. En el caso del primer condicional, chicas. Voy a pedir que lean los ejemplos de aquí. Puedes leer los tres primeros y Valeria los tres últimos. In English? Julie, ¿puedes leer de esta parte de los ejemplos? Los Yeah. tres primeros. Okay. If it rains, I will stay at home. If I wake up late, miss bus. And if it's sunny, we'll go to the park. Muy bien. A ver, dos partes que mejorar. Es late en la parte de la segunda oración. If I wake up late, no es late, es late. ¿Ok? No es, es como que late, no lit. La E te falta, late. Luego, miss. Trata de que la S se, ¿cómo se llama? Que se note más la S. Y la contracción de will, cuando lo quieras decir así bien rápido, no te detengas. O sea, ¿cómo lo puedo decir? O sea, si lo vas a decir despacio, haz que se note. Pero si lo vas a decir rápido, no hay problema. Entonces, pero si lo dices lento, pero con una pronunciación rápida, no se va a entender. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si lees despacio y lees will go to the park, como que suena como si estuvieras diciendo el auxiliar will en vez de will, ¿no? Pero si vas a decirlo rápido, sí, ahí sí puedes decir will go to the park. O sea, rapidito. Nos quedan 10 minutos. Si vas a decirlo rapidito, sí está bien. Es como ¿cómo se le dice esto? Es como el gonna, el wanna. Son contracciones que la gente lo usa, pero cuando es rapidito. Pero si lo quieres decir despacito, va a sonar como si estuvieras diciendo un will. Will, ¿no? Sin la will, o sea, sin la gu, solo la il, como will. Si lo vas a decir despacito. ¿Ok?
Okay, thank you. Valeria, ¿tienes micrófono? Sí, Miss. ¿Puedes leer, por favor, las últimas? Okay. If Juan leaves, Paula will be sad. If I find your email, I will send you the picture. If you study hard, you will pass your exams. Muy bien. Muy bien. Me había olvidado de mencionar que en la tercera oración, por ejemplo, ahí te dan un conector antes de la oración. Y de repente puedes confundirte, ¿no? Yo dije que si no ves un if al inicio, no lleva coma la oración. Pero también hay casos en que hay conectores y que por regla gramatical, cuando pones un conector al inicio, sobre todo cuando chicas van a hacer su essay, que sería en español párrafo. No, párrafo no. No sé qué traducción tiene el essay en español, pero grábense el essay. El essay es como un escrito, tiene 3 párrafos, introducción, 3 párrafos más conceptuales y luego tu conclusión. Es como una exposición de algo que quieres hacer. ¿No? Son escrituras ya más formales. Entonces ahí siempre vas a hacer uso de conectores, ¿no? Eso de repente lo ven en su carrera, en su universidad, o, ¿no? Más adelante. O en los institutos, si estudian en el instituto de inglés también. Ponen conectores al inicio y le ponen la coma, que en español también se hace. Por ejemplo, cuando hacemos el sin embargo, o por otro lado, gramaticalmente se tiene que poner después de cada conector una coma. ¿Okay? En el caso de inglés también, para los essays, sobre todo, ponen el conector, la coma y luego la oración de primer condicional, igualito como lo hemos visto en los anteriores casos. Hasta ahorita no hay, en estos ejemplos, no hay ningún caso, como les dije, que primero va el futuro simple y luego el if con el simple present, no, todavía no hay. Vamos a ver, pero en el futuro. Pero acá hay uno. A ver, vamos a bajar. Esto no son ejemplos, son ejercicios, ¿ok? Para hacer cada uno. Ya, yo la primera. A ver, me va el verbo be y el verbo get. Y el condicional, recuerden que primero el simple present y luego el simple future. Dice, si tú, digamos, estás tarde de nuevo, yo me enojaré contigo. ¿No? Así sería en español. Entonces, bueno, tiene más sentido poner el will después, ¿verdad? Y gramaticalmente el will también va después. Ya dijimos que el if y el present simple nunca se separan. Son mejores amigos, nunca se separan. ¿Ok? If you, en este caso el simple present sería if you be, pero en este caso vamos a usar present simple, el verbo siempre es el mismo, solo va a cambiar cuando es he, she, it, va a cambiar, se le va a aumentar una S más al verbo. O si no, pueden poner el is antes del verbo. Pero se recomienda ponerlo en el verbo. En este caso es you, así que solo se va a poner if you be, bueno, en este caso vamos a poner if you are late again. ¿Por qué puse are? Porque tiene más sentido. You're late again. Yes, present simple. You y ponen el will. Acá solo tienen que, este es simple, acá solo tienen que agregar el will y ya está. Porque el verbo siempre es en infinitivo. Acá no tienen que pensarlo.
A ver. Ya, recordamos de nuevo, ¿ya? Eso de he, she, it. He, she, it. En el caso de he, Juan. El verbo en infinitivo es live, pero le aumentas la S porque usas el pronombre he. He, she, it va a ser lives. ¿Ok? Acá en el caso de it, he, she, it rains. ¿Ok? En el caso de I, we, they, you también, el verbo es en infinitivo, no cambia. You study, I wake. Todos en infinitivo, así que no tienes que cambiar nada más. Simple. Ya, vamos a hacer... Leen la oración ya con la respuesta de frente, ¿ok? Termina una, la otra sigue leyendo. La tercera oración ya con su respuesta. A ver, la segunda va a ser Raida, la tercera, disculpen, claro, la tercera va a ser Ruth, la cuarta Julie y la quinta Valeria. ¿Ok? A ver, primero Raida. If I go, ¿Qué pronombre es? ¿Qué sujeto? if I am, oh no. ¿Cómo? Primero identifica el sujeto. I, Ya. Ahora, ¿te acuerdas? He, she, it. Se usaba el es la S. en este caso está el I go. Ajá. El verbo es lo mismo. Sí. On vacation this year, Ujú. I definitely will go. O también puede decir going to. Sí. Acá hay un pequeño, una pequeña cosa que resaltar. Este es un auxiliar. Vamos sobre ella, vamos sobre ella. Vamos a por allá. Bueno, ya vamos a poner en rojo. Este es un auxiliar de frecuencia, processing. Cuando veas always, en este caso, el will iría antes que... Your favorite pasta if you come on. Ruth, ¿puedes tapar tu micro? Ah, perdón. Se me había salido. Ya, como decía, hay auxiliares que cambian la posición del will, ¿ok? Si ven algo que termina con li, porque la mayoría de auxiliares termina con li, es un dato así que no te lo dicen en el instituto ni nada. Si ven que termina con li, es un auxiliar. Entonces, el will no puede ir después de ese auxiliar, tiene que ir antes. ¿Ok? Entonces, lo correcto sería, I will definitely go to Greece, ¿no? Y se le haría, si yo voy a vacaciones este año, definitivamente iría a Alemania. Reina, ¿tienes alguna duda con ese auxiliar?
Si no, ¿quieres que lo Sí, veamos en otra justo, clase? y justo iba a preguntar eso, si iba antes o después, pero ya tengo claro lo que me dijiste. Sí, es mayormente cuando termina el día. Igual, si tenemos tiempo, vamos a tocar un caso de auxiliares, solamente auxiliares, ¿no? De frecuencia, ausencia, often, y también preposiciones, pero ya será otra clase. Luego, el tercero, muy bien, gracias Raida, más bien, el tercero, ¿a quién le dije? A Ruth, creo. Sí. Allá. Vamos contigo, Ruth. Okay, I will cook your favorite pasta if you come on Sunday. Muy bien. Cuando les dije que cuando el if no estaba al inicio, no va coma, ¿no? Y obviamente primero está el futuro simple, ¿no? Y ahí el futuro simple va con will. I will cook your favorite pasta, no va coma, if you, y ahí es el mismo, ¿no? El simple present es el mismo verbo en infinitivo. Muy bien, Ruth. Ahora vamos con Julie. If I don't study hard, I won't pass the exam. Muy bien. Muy bien. Decidiste usar la contracción won't. ¿Okay? If I want to study hard. No, disculpa. If I don't. Bien, Julie. La última, para terminar, terminamos con Valeria. Peter come back to Spain if he won't find a job abroad. Ya. Primero, acá no vemos el if al inicio, ¿no? Entonces estamos usando primero futuro simple. ¿Qué falta aquí en futuro simple? ¿Cómo sería la respuesta aquí en la primera oración? O sea, la primera parte de la oración. Valeria. Valeria, ¿me puedes escuchar? Sí, yes. Ya, mira, primero, no está el if al inicio, así que no es simple present, es futuro simple. Entonces, siempre en el futuro simple va el auxiliar o el auxiliar. Me repito. ¿Cómo? Sí, era el auxiliar. ¿Qué auxiliar se usa para futuro simple que estudiamos hoy día? Peter will come back. Will come back. Muy bien. Y el segundo sería el presente Won't, simple, ¿no? ajá, Presente simple. ¿Cuál es presente simple? and don't. Ya, en el caso del ejemplo anterior, usaron don't, ¿verdad? Pero tienes que ver el sujeto. El sujeto aquí fue I. ¿Qué sujeto te dan en este ejemplo? En este ejercicio. Doesn't. Muy bien. Tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Ahora, para terminar, luego les dejo más ejercicios, pero quiero terminar con esto. Van a verlo conmigo primero, ¿ok? Es una canción conocidaza, pero que
En este caso, más que escuchar la canción, vamos a evaluar su letra, ¿ok? Solo los primeros 2 minutos, porque si no se alarga. Paramos primero en 1 minuto y luego lo seguimos hasta el segundo, ¿ok? Ok, ya, tenemos eso grabado. Ahora vamos a seguir escuchando la segunda parte. Hasta el minuto 2. Cuenten de nuevo. Se reinicia el conteo. Ya, lo demás va a quedar para que la escuchen en sus casas. Ya, Ruth, dijiste 6 de la primera parte, ¿no? Ya. Creo que no me entendieron bien. Pedí que contaran los condicionales, no oraciones del futuro simple. En realidad, en la primera parte, tampoco, ni en la segunda parte aparecen condicionales. Solo aparecen... no, está bien, pero a ver, vamos a contar, según lo que han contado, vamos a contar las oraciones de futuro simple. A ver si está bien ya. A ver, Julie dice 5, Raida 3 y Ruth 6. Vamos a ver. Ya. Ese es un condicional, pero que todavía no hemos visto. A ver, acá tenemos el primer, ¿cómo se le dice? Oración de futuro simple. I'll go, but I know. ¿Ok? Pongo una coma. Podemos ver que el primero tiene el will con el go, verbo infinitivo. Y luego lo que sigue, but I know, I think. También el I think es también otra oración de futuro simple. Ahí vamos 2. Vamos a ir un poquito más rápido. Okay. Esta sería nuestra tercera oración de futuro simple. Y ahí vemos, por ejemplo, otro auxiliar, como el caso de definitely, el caso de always también, ¿no? Cambia que el will va antes que el auxiliar always y luego recién va el verbo. ¿Ok? Este sería nuestra tercera oración. Ya, exactamente cuando va a cumplirse el minuto, si contamos hasta exactamente cuando se cumple el minuto, hay ninguna ganó. Hay 4. Esto contando solo oraciones de futuro simple, nada más. ¿Sí?
Ahora vamos a ver el segundo tema. En la segunda parte, si contamos exactamente los 2 minutos, hay 2 oraciones de futuro simple. ¿Ok? Entonces, hemos empezado en la primera parte. En la segunda parte, 2. ¿Ok? Ok, chicas, eso, creo que eso es todo con la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios. Dejen su like en el video y suscríbanse para más videos. Muchas gracias.